Hola, hoy es 1 de abril del 2015. Rindo esto en un homenaje póstumo a uno de los juristas que ha tenido Colombia, el doctor Carlos Gaviria Díaz. Carlos Gaviria Díaz nació en 1937 y falleció el día de ayer, 31 de marzo del 2015. Un sentido pésame a su familia. De verdad que triste tener noticia del fallecimiento de este gran abogado que tuvo el país, porque Carlos Gaviria Díaz fue, entre otras cosas, pues magistrado de la Corte Constitucional desde 1993 hasta el año 2001. Después llegó al Senado de la República desde el 2002 hasta el 2006. Posteriormente se lanzó como candidato a la presidencia de la República en el 2006, pero resultó vencido frente a Álvaro Uribe en la segunda reelección. Pues bien, hombre que tenía 77 años, pero pues que tenía todas las energías, una persona que, como vamos a revisar ahorita en estas sentencias de la Corte Constitucional, que él fue ponente en muchas de ellas y en algunas como salvamento de voto también, que son de trascendental importancia en nuestra Corte Constitucional de comienzos del año 1991. Porque es que hay que evocar realmente quienes integraron esa Corte Constitucional en la década del 90, después de que Colombia, pues por la Asamblea Constituyente, pues se reformó esa Constitución de 1886 para darle entrada a una Constitución política de 1991, cuando en ese entonces estaba el gobierno del doctor César Gaviria, porque es que marca o enruta varios aspectos fundamentales en la historia de Colombia. Y es bueno entonces también aquí, a través de este medio, rendirle un tributo especial a un brillante jurista como lo fue el doctor Carlos Gaviria Díaz, porque, como vamos a revisar en unas de las diferentes y múltiples sentencias que tuvo oportunidad en esa Corte Constitucional de la década del 90, nos abrió las puertas a ese Estado social de derecho, a esa constitución política basada en principios fundamentales que respetan las garantías en todos los órdenes de la condición humana. Entonces, vamos a ver aquí en un repaso de las sentencias que aparecen referida aquí en el tablero. Obviamente que no, por disposición del tiempo, no alcanzo a hacerme referencia a ellas, pero sí tal vez las más importantes, porque marcaron un hito en la cultura de este país, en esta sociedad. Primero que todo, pues tengo que rendirle un tributo especial a aquella magistratura que ocupó ese cargo de la Corte Constitucional, como lo fueron para la década del 90 hasta el año 2000, porque conformaron unos juristas que aún todavía tienen pues eco en todos aquellos que participamos en esta actividad académica.
A la cabeza, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, el doctor Fabio Morán Díaz, el doctor Jorge Arango Mejía, el doctor Antonio Barrera Carbonell, el doctor Hernando Herrera Vergara, el doctor Vladimiro Naranjo Mesa y el doctor Eduardo Cifuente Muñoz, al tiempo que el doctor Alfredo Beltrán Sierra, pero el doctor Alfredo Beltrán Sierra estuvo del año 1998 al 2006. Es transición de esas dos, de esa corte que digo yo, que integró primero la década del 90 y después en la década para el año 2000. Porque del 2001 al 2009 lo conformaron la doctora Clara Inés Vargas, el doctor Rodrigo Escobar Gil, el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, el doctor Jaime Araújo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y también el fiscal actual Luis Eduardo Montealegre Linet. Hoy, en esta época ya de transición del año 2009 en adelante, pues lo conforman los actuales magistrados para un periodo de 8 años, no reelegibles, de acuerdo con lo que establece la Constitución, con el quien era hasta no hace poco presidente de la Corte Constitucional, el doctor Jorge Ignacio Pretel Chalcú, la doctora María Victoria Calle Correa, el doctor Luis Ernesto Vargas Silva, el doctor Mauricio González Cuervo, doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Estela Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio y magistrada encargada Marta Victoria Sáchica Méndez. Alberto Rojas Ríos estuvo del 2013 hasta el 2014. ¿Por qué quiero hacer evocación de estas tres épocas? Porque es que esencialmente la Corte Constitucional, que arrancó con la entrada en vigencia de la Constitución Política, fue la de la década del 90, con quien fuera presidente de esa Corte Constitucional el doctor Carlos Gaviria Díaz, quien lo fue como presidente de la misma Corte Constitucional en un tiempo desde el año 1996. Pues sabemos muy bien las cualidades políticas también del doctor Carlos Gaviria Díaz. Pues fue senador de la República del 2002 hasta el 2006 y después estuvo como presidente del Polo Democrático desde el 2006 hasta el 2009. Se recuerda al doctor Carlos Gaviria Díaz por ser una persona humanista, quien tuvo la oportunidad de estudiar en Harvard por la década del 80, además de que era egresado de la Universidad de Antioquia, pero también tuvo oportunidad de beber en esa fuente del conocimiento de la teoría política, el derecho constitucional y la misma jurisprudencia de Carlos Friedrich Paul Freund y L. Fuller. Cuando el doctor Carlos Gaviria, para la década de los 80 en Colombia, lideraba la defensa de los derechos humanos, le tocó exiliarse en Argentina y ya después, cuando regresa a Colombia en el año de 1993, ocupa la magistratura, ingresa pues a ser parte de este cuerpo colegiado de la Corte Constitucional, dando de los pensamientos más positivos del derecho contemporáneo, y quien, como vamos a revisar algunas sentencias de esa corte, de la Corte, de la cual fue ponente, y de alguna de ellas como con salvamento de voto, que ocuparon en ese entonces y aún ocupa la atención de la misma sociedad por ser
asuntos de trascendencia. Decimos que el doctor Carlos Gaviria propugnó por el respeto a la autonomía personal, por la defensa de las minorías. También hizo énfasis en el principio de igualdad. Cuando fue senador en el Congreso, trabajó en varios proyectos como son: primero, favorecer la igualdad material de los ciudadanos; también el trato equitativo a los grupos tradicionalmente discriminados y marginados, como son los indígenas, las mujeres, las negritudes y los homosexuales. También promovió y apoyó las iniciativas destinadas a la búsqueda de la paz, mediante la generación de empleo, el fortalecimiento de la educación, la cultura y el reconocimiento del valor social del trabajo. Pero igualmente, con sus ideas políticas liberales, si se quiere decir con tendencia de la oposición, podemos decir que batalló contra la reelección presidencial, contra las reformas laborales y tributarias, es decir, en contra de toda aquella política social y económica de un gobierno que solamente ha trabajado para hacer más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. El doctor Carlos Gaviria Díaz, en paz descanse, insistió en una paz negociada que representara los intereses de toda la sociedad y que implicara la abolición de la iniquidad en que está basada nuestra sociedad colombiana. Esto le trajo naturalmente muchos problemas, pero para el 2006, después de que se unificó con Antonio Navarro Wolf, siendo derrotado con la votación, pues se lanzó a la presidencia de la República. Sin embargo, Álvaro Uribe lo triplicó en la votación, pero puede decirse que fue una de las votaciones más altas a favor del doctor Carlos Gaviria, con ese pensamiento liberal de oposición, en la que seguramente si hubiese llegado a la posición de la primera magistratura como presidente de la República, seguramente las condiciones sociales y muchos otros asuntos podrían haber tenido un giro de 180 grados. Pues bien, ese es más o menos el perfil de este gran hombre, de este abogado, de este jurista, de este político que ha dado esta tierra colombiana. Prolífico en sus ideas, en su conocimiento científico, jurisconsulto, y quien tenía y pregonaba unos intereses especialmente en favor de las minorías y frente a las desigualdades sociales, propugnó desde una posición a la cual llegó a la Corte Constitucional sin ningún condicionamiento político ni ninguna recomendación, sino por sus excelsas condiciones y capacidades intelectuales. Lo demostró a través del tiempo que estuvo desde 1993 hasta el 2001 en esta Corte Constitucional, que seguramente hoy extrañamos frente a esa situación tan complicada que se presenta y que soplan estos vientos actuales, que ya es de público conocimiento. Quiero indicar que, si bien es cierto, pues durante el tiempo que estuvo al frente el doctor Carlos Gaviria, se dieron a dar y a conocer aspectos que aún todavía nos llama poderosamente la atención a todos los estudiosos o a todos los académicos, a todos los jurisconsultos. En mi poder tengo este libro que adquirí hace
un mes tal vez, Sentencias, herejías constitucionales, su autor, el doctor Carlos Gaviria Díaz. Y entonces, en su prólogo, para no extenderme mucho, simplemente quiero relatar lo siguiente. Cuando escribe lo siguiente, el doctor Carlos Gaviria Díaz, comillas: empero tal vez resulte pertinente a propósito de este asunto llamar a la reflexión sobre el hecho insoslayable de que toda teoría política o jurídica debe articularse con el contexto social que desde ella se contempla, para que no resulte mera construcción lógica desligada de los hechos. Porque resulta evidente a mí que mientras las constituciones de los países desarrollados, económica y políticamente, cumplen una función primordialmente protectora de un estatus que se juzga satisfactorio, las de los países en vía de desarrollo tienden a estimular la superación de un estado de cosas deplorable. Las primeras son conservadoras y las segundas aspiracionales, justificadamente utópicas. Ahora bien, un mínimo ingrediente de ética política exige que los propósitos y las metas constitucionales no se conviertan en mecanismos de engaño mediante el consabido expediente de reducirlas a letra muerta. Hace parte de la tarea del juez constitucional, especialmente si su potestad deriva de una carta irreprochablemente democrática, materializar esos anhelos sin usurpar funciones del legislador, pero sin connivencia con omisiones jurídicamente incontrolables, pero en contravía del espíritu y de la letra de la carta. Pero es un asunto que merece un tratamiento autónomo, detallado y denso, que en unas líneas introductorias a una compilación de fallos apenas quiero dejar esbozado. El activismo judicial es entonces la otra culpable desviación que se le imputa a la Corte desde la orilla ortodoxa. Muchas de las decisiones que yo propuse y defendí y algunos de los salvamentos de voto que aquí se recogen como ejemplo se mueven sin duda en esa dirección doblemente herética, estimulante de la controversia racional, pública y limpia, sin la cual la democracia deviene en una antítesis. Finalmente, si al comienzo de esta línea afirmé que solo indirecta y secundariamente soy autor de los documentos que aquí se compilan, debo ahora atenuar aún más mi autoría. De todos me responsabilizo intelectualmente porque a todos les imprimí el rumbo. Algunos fueron redactados de mi puño y letra, otros fueron el producto de una labor literaria de equipo, y tal vez en algunos, cuyo estilo difiere ostensiblemente del mío, apenas hice retoques y enmiendas que dejaron casi intacta la forma original. Tuve el privilegio de conformar un equipo de colaboradores de primer orden en el campo de la inteligencia, de la ética y del saber, para quienes en materia de acierto reclamo el reconocimiento de la autoría. Bogotá, abril de 2002. El prólogo viene por Alfredo Molano Bravo. Este que acabo de citar son citas que escribe el autor. Pues bien, en esta compilación de sentencias denominadas herejías constitucionales, tal vez ustedes ya han tomado nota de las más importantes que aparecen aquí en mi tablero. Y hago referencia entonces a una que arrancó en ese entonces, para el año de 1994, que tiene que ver con la autonomía personal, la sentencia C-221 del año 1994 sobre el consumo de droga o estupefaciente, ley 30 de 1986. Otra sentencia importante, la C-239 de 1997, sobre la eutanasia, que ahora está en boga, toda vez que la Corte Constitucional, en una sentencia de hace unos días, la sentencia de tutela 970 del 2015,
le da un plazo perentorio al Ministerio de Salud de 30 días, los cuales no se los ampliaron, para que tome o elabore unas directrices en torno al desarrollo ya sobre la eutanasia. Entonces se evoca aquí la sentencia en mención, porque es la despenalización del homicidio pietístico del artículo 106 del Código Penal actual. Aquí también aparece la sentencia de unificación 047 del año 99 sobre la inviolabilidad parlamentaria. Esta fue una sentencia de tutela de unificación que la demandó precisamente Viviane Morales, ahora senadora de la República, por el asunto de haber votado a favor de la absolución de Ernesto Samper Pizano en el año de 1996, cuando se le hizo el juicio político en la Cámara de Acusaciones. Igualmente está la sentencia 456 del año 97, que es sobre el tema del delito político, que ahora está tan de moda, toda vez por el asunto de los acuerdos de paz que se está haciendo en La Habana con el grupo guerrillero de las FARC. Se hace referencia entonces a qué es delito político y cuáles son los delitos que están conexos al delito político. La sentencia C83 del año 95 sobre las fuentes generales del derecho, otra sentencia importante, la 404 del año 98 sobre el delito del incesto, estaba tipificado en el Código Penal del 80, el artículo que refería el artículo 239. La sentencia 651 del 97 sobre el tema de la ignorancia de la ley. Y aquí también hay otras sentencias que aparecen, como la C087 del 98 sobre el ejercicio del periodismo, la C22 del 96 sobre la proporcionalidad, la C410 del año 94 sobre la mujer y la pensión proporcional, la C371 del año 94 sobre el castigo a los niños, la C371 del año 2000 sobre la ley de cuotas. Recordemos que esa también fue una ley que proyectó Viviane Morales como senadora, y en la cual pues se exige que la administración pública tenga una participación del género femenino del 30%, ley de cuotas. También en el libro pues se hace exposición a otras sentencias, como por ejemplo sobre la autonomía jurisdiccional en las comunidades indígenas, que es el debido proceso, la T523 del año 97, sobre el pluriculturalismo y derechos humanos en las comunidades indígenas, otra sentencia muy importante que fue la T349 del año 96, sobre la extradición y el debido proceso, que es la T1736 del año 2000, sobre la extinción del dominio y el debido proceso, que es la T212 del año 2001, sobre la cobardía y el honor militar, que es la C563 del año 95, sobre el heroísmo, que no es un deber del ciudadano, sentencia de unificación 747 del año 98, la familia en la Constitución del año 1991, que tiene que ver en relación con las reproducciones que se hacen en televisivas sobre violencia y la cuestión del sexo, es la sentencia T321 del año 93. Creo que así están ya citadas
todas estas sentencias importantísimas de la Corte Constitucional en las cuales participó el doctor Carlos Gaviria Díaz. Ahora sí entremos en esta segunda parte de esta hora me entro a hacer referencia sobre las primeras, digámoslo así, porque no alcanzo por disposición de tiempo de hacer énfasis en todas las providencias, pero vamos a mirar la importancia de las sentencias que acabo de citar. Comencemos con la C-221 del año 1994, y es la que tiene que ver entonces con relación a la dosis personal. La despenalización del consumo de la dosis personal había sido demandado, pues, el artículo de la ley 30 del 86, los artículos 51 y 87. Sobre este tópico se desarrolla el principio señalado en el artículo 16 constitucional, la personalidad, cuando dice la norma que todas las personas tienen derecho a libre desarrollo de la personalidad sin más límites que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Y entonces, en desarrollo de esa Constitución Política del 91, el doctor Carlos Gaviria Díaz comienza pues a hacer el estudio concienzudo sobre los principios que orientan nuestra Constitución Política. Y entonces así puedo citar lo siguiente. Dice la sentencia C-221 del 94, dice que dentro de un sistema penal liberal y democrático como el que tiene que desprenderse de una constitución del mismo sello, debe estar proscrito el peligrosismo tan caro del positivismo penal, hoy por ventura ausente de todos los pueblos civilizados, porque a una persona no puede castigarla por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace. Esa es la piedra angular del sistema penal. A menos que el ser drogadicto se considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no trascienda de la órbita más íntima del sujeto consumidor, lo que sin duda alguna es abusivo, por tratarse de una órbita precisamente sustraída al derecho y a fortiori vedada para un ordenamiento que encuentra en la libre determinación y en la dignidad de la persona autónoma para elegir su propio destino, los pilares básicos de toda la superestructura jurídica. Solo las conductas que interfieren en la órbita de la libertad de los intereses ajenos pueden ser jurídicamente exigibles. No se compadece con nuestro ordenamiento básico la tipificación como delictiva de una conducta que en sí misma solo incumbe a quien la observa y en consecuencia está sustraída a la forma de control normativo que llamamos derecho, y más aún a un sistema jurídico respetuoso de la libertad y la dignidad humana, como sin duda lo es el nuestro. Es decir, el drogadicto es una persona que tiene un problema, el cual reclama es la ayuda y la intervención del Estado, porque ese es un problema que tiene que ver con la salud. Es decir, básicamente el sistema penal, entonces, teniendo en cuenta que es un derecho penal de acto, que no por lo que hará, sino por lo que hace, y todo aquello que solamente represente una transgresión del derecho positivo sin que le corresponda a esa persona, sin que se desborde, como dice el artículo 16, que no toque los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico, entonces no le incumbe a una represión del Estado, porque no hace parte del ordenamiento jurídico cuando se trata de asuntos única y exclusivamente que le atañen a la persona como tal. Es decir, está en el intuito personae, está dentro de sí mismo el tomar una decisión si se causa daño él mismo sin que toque a los demás, ni a la sociedad,
ni a otras personas, por lo tanto entonces solamente le incumbe es a él, por lo tanto ahí no tiene por qué haber una intromisión del derecho punitivo frente a ese tipo de conductas. Sería desmesurado tener que extractar en tan cortas líneas algo que está en esta sentencia en extenso de la Corte Constitucional, por lo menos pues siendo ponente el doctor Carlos Gaviria Díaz. Pero en esencia podríamos decir que básicamente ese es el punto del meollo del problema, que sintetiza entonces un asunto que tiene que ver con una transgresión solamente que atañe a su propia personalidad, por lo que si no toca con los demás derechos, pues por lo tanto entonces se dice que no puede haber una represión del Estado frente a ese tipo de conductas. Pero usted podrá allá en su casa hacer la revisión a fondo de esta ponencia que presentó el doctor Carlos Gaviria Díaz y que quedó sentada pues en esta sentencia 221 del 94, que aún todavía pues obviamente tiene una respuesta, porque en esencia decimos que existe el consumo por lo menos en la dosis personal, 28 gramos para marihuana y 1 gramo cuando se trata de coca o de base de coca, y hasta allí está permitido, no es punible, y la persona por lo tanto entonces no se podría judicializar. Y hay diferentes sentencias en este tópico ya de la Corte Suprema de Justicia que hacen referencia, pues evocando entonces estos principios de doctrina constitucional sentados en esta sentencia de la Corte Constitucional con ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz. Pasemos a la C-239 del año 97. Aquí estaba haciéndome referencia a esta sentencia, toda vez que lo dije ahora que a través de una tutela, la 970 reciente de a mediados de febrero, se da un plazo de 30 días al Ministerio de Salud para que se elaboren las directrices en relación con este tema de la eutanasia. Me llamaba la atención porque ha habido casos en los que pues el paciente terminal, una persona que tiene una situación anímica que le causa un problema en el cual ya no tiene ninguna solución por parte de la comunidad médica, pues entonces ¿para qué prolongar ese sufrimiento de esa persona? Aquí vienen entonces en juego unos conceptos como son la eutanasia, porque es que cuando se hace el estudio de este tema de la eutanasia, hay que referirse a estos aspectos que también se refiere la comunidad médica, porque hay dos conceptos que se dicen desde la ética para aquello al final de los días, son la ortotanasia y la distanasia. Entonces la ortotanasia viene del griego ortos, que significa rectos, y thanatos, que es muerte. Sería permitir que permitir que la muerte ocurra en su justo momento, mientras que la distanasia viene del griego dis, que es mal, y thanatos, muerte, es prolongar la vida sin tener en cuenta la calidad de vida del enfermo. Básicamente es retrasar la muerte a pesar de que no tiene cura. Entonces, el homicidio pietístico, el homicidio que está regulado en el artículo 106 del Código Penal,
pues señala esencialmente que dice la norma en el artículo 106 lo siguiente: el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Este artículo entonces pues es el que se hizo referencia pues la sentencia C239 del año 97, y entonces con fundamento en esta ponencia pues de la Corte Constitucional, en la que trabajó el doctor Carlos Gaviria Díaz, pues se regula toda la situación en torno pues al homicidio pietístico. Dice, por ejemplo, aquí en esta providencia de especial interés en la Academia Jurídica, de cuyo ponencia pues fue el doctor Carlos Gaviria Díaz, se refiere entonces de que esta norma que se acusa, pues en esencia se dice que en el homicidio por piedad, según los elementos que el tipo describe, es la acción de quien obra por la motivación específica de poner fin a intensos sufrimientos de otro. Doctrinariamente será denominado homicidio pietístico o eutanásico. Por tanto, quien mata con un interés distinto, como el económico, no puede ser sancionado conforme a este tipo. Se confunde los conceptos de homicidio eutanásico y homicidio eugenésico. En el primero, la motivación consiste en ayudar a morir a otro dignamente, en tanto que el segundo se persigue como fin, con fundamento en hipótesis pseudocientíficas, la preservación y mejoramiento de la raza o de la especie humana. Es además el homicidio pietístico un tipo que precisa de unas condiciones objetivas en el sujeto pasivo, consistente en que se encuentre padeciendo intensos sufrimientos provenientes de una lesión corporal o de una enfermedad grave o incurable. Es decir, no se trata de eliminar a los improductivos, sino de hacer que cese el dolor del que padece sin ninguna esperanza de que termine su sufrimiento. El comportamiento no es el mismo cuando el sujeto pasivo no ha manifestado su voluntad o se opone a la materialización del hecho, porque a pesar de las condiciones físicas en que se encuentra, desea seguir viviendo hasta el final, al de aquel que realiza la conducta cuando la persona consiente el hecho y solicita que le ayude a morir. Una situación pues diferente. Podemos entonces extractar acá con esta sentencia 239 pues aspectos importantes que pues nos determinan toda pues una fundamentación con base en la misma constitución política, que causa pues trascendencia importante dentro de la comunidad jurídica. A ver, en este caso pues la Corte Constitucional, con la ponencia del doctor pues Carlos Gaviria Díaz, termina matizando pues el tema de la eutanasia, y ahora cobra más vigencia en relación con este tópico, porque la Corte Constitucional de ahora termina pues entonces dando un plazo perentorio al Ministerio de Salud para que tome las medidas necesarias a fin de regular esta situación pues de la eutanasia. Entonces, bajo esas consideraciones, pues obviamente que aquí el doctor Carlos Gaviria Díaz pues plantea esa situación del artículo 16 sobre el tema pues de la libertad, del derecho de la dignidad humana, porque
En esencia, el principio de dignidad humana, que es el respeto de autonomía y de identidad. Ese principio, en esencia, cuando se trata pues de la protección de vida de un enfermo terminal y hay un consentimiento de la persona, es un asunto que se puede regular dentro de pues, la comunidad médica para que no se desborde la ética y no caigan entonces en situaciones por las cuales se vean inmersos en el derecho penal bajo esta figura pues del homicidio pietístico. Se declara entonces exequible el artículo 326, en este caso es del decreto 100 de 1980 del Código Penal, con la advertencia de que en el caso de los enfermos terminales en que concurre la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está justificada. Y segundo, dice aquí, exhortar al Congreso para que en el tiempo más breve posible y conforme a los principios constitucionales y elementales consideraciones de humanidad, regule el tema de la muerte digna. Luego entonces, si esta sentencia desde el año 1997, y miren cómo ahorita la misma Corte Constitucional vuelve y toca el asunto y por fin da un plazo perentorio, sirve entonces recoger todos estos conceptos que se dieran en esta sentencia. Pasemos entonces ahora a la sentencia de CU 047 del año 99, que es sobre la inviolabilidad parlamentaria. En este caso de la inviolabilidad parlamentaria fue pues precisamente el asunto del juicio a Ernesto Samper Pisano, cuando salió absuelto en julio de 1996 por el Comité de Acusaciones del Congreso, siendo senador entonces el doctor Mogollón. Allí hubo 111 votos a favor para absolver al presidente contra 43 en contra. Dentro de esos estuvo pues Viviane Morales, era representante del Congreso para esa época, y a los que votaron por la absolución se les compulsaron copias para que se investigara por el delito de prevaricato. Entonces Carlos Gaviria Díaz acá desarrolla todo el tema de la inviolabilidad parlamentaria y miremos lo siguiente. Dice: la finalidad de la inviolabilidad de los congresistas explica naturalmente sus características y alcances. En cuanto a sus rasgos esenciales, en primer término, la doctrina constitucional y la práctica jurisprudencial coinciden en señalar que esta prerrogativa es primariamente una garantía institucional a favor del Congreso y de la democracia, en vez de ser un privilegio personal del senador o del representante como tal. De otro lado, la inviolabilidad es absoluta, esto es, el parlamentario o congresista escapa a cualquier persecución judicial por sus votos y opiniones, incluso después de que ha cesado en sus funciones. En tercer término, la inviolabilidad genera una irresponsabilidad jurídica general. La doctrina y jurisprudencia, tanto nacional como comparada, coinciden también en señalar los alcances, o si se quiere, el ámbito material en donde opera esta institución, ya que es claro que esta es específica o exclusiva, pero al mismo tiempo es absoluta. La inviolabilidad es específica por cuanto la Constitución actual como la anterior precisan que esta garantía institucional cubre exclusivamente los votos y opiniones emitidos en el ejercicio del cargo. También es absoluta, ya que sin excepción todos los votos y opiniones emitidos en el proceso de formulación de la voluntad colectiva del Congreso quedan excluidos de responsabilidad jurídica. De tal suerte entonces que dentro de una democracia constitucional, estima aquí en esta ponencia del
pues, del doctor Carlos Gaviria Díaz, se termina entonces la sala considerando pues que los votos de los congresistas son inviolables, que en ejercicio de la democracia existe, y de la protección de esa democracia, sus decisiones son en un tinte político. Por eso es que ahora, con este asunto del proceso que le llevan al doctor Pretel en la Cámara, en el Comité de Acusaciones del Congreso, son juicios de tipo político. Las decisiones que se tomen allí y los resultados son votos, y por lo tanto no son objeto pues de persecución jurídica, es decir, no incurrirían en un prevaricato en ese orden de ideas. Recordemos que el comité de acusaciones, en este caso ahorita el senador es el doctor Bedoya. El comité, cuando resuelve si abren juicio o no en contra del magistrado, pues compulsarán entonces a la Corte Suprema de Justicia para que, siendo el fuero natural de la investigación en la de parte penal, si es que a ello consideran dar lugar. Por esa razón, tal vez entonces creo yo que el magistrado pues no ha renunciado, debido pues a que él viene desde el 2009 y va hasta el 2017 como magistrado de la Corte Constitucional. Si renuncia a ese fuero, inmediatamente pierde la competencia, sería a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Por eso es que aparece entonces seguramente haciendo un tipo de denuncias de irregularidades. Y aquí vamos a ver otro aspecto importante, porque él dijo en una entrevista en la W del que el actual fiscal pues había hecho el lobby para que votara favorablemente para que ahorita los que están en el proceso de acuerdo de paz no paguen un solo día por delitos políticos. Y entonces ahorita pasemos a mirar aquí otro aspecto importante por la cuestión del tiempo, que es la sentencia 456 del año 97, es decir, del delito político. Aquí en este tema del delito político, el ponente de la providencia no lo es el doctor Carlos Gaviria Díaz, sino fueron los doctores Jorge Aranjo Mejía y Eduardo Cifuentes, con salvamento de voto del doctor Gaviria y del doctor Alejandro Martínez Caballero. Una interesante providencia de la Corte Constitucional. Y entonces, para concretarla, pues vamos a leer una parte del salvamento de voto, la parte final del doctor Gaviria. Es indudable que al eliminar la conexidad, la Corte ha desestructurado el concepto de delito político, tal y como había sido entendido en el constitucionalismo colombiano, lo cual plantea un obvio interrogante. ¿Qué queda entonces del delito político en nuestro país? Dos respuestas nos parecen posibles. De un lado, se podría decir que los delitos políticos siguen siendo exclusivamente la rebelión, la sedición y la sonada, pero que ya no es posible subsumir en ellos otros hechos punibles conexos, como los homicidios en combate. Por ende, la Corte habría restringido muy fuertemente la noción de delito político. En efecto, conforme a esa argumentación, que sería la consecuencia natural de los criterios punitivos asumidos por la sentencia, solo serían amnistiables o indultables esos delitos políticos, pero no los hechos punibles conexos. Sin embargo, la Corte, contra toda lógica, pero afortunadamente para el país, no asume tal posición, pues señala que corresponderá al Congreso, al expedir una ley de amnistía o de indulto, determinar los delitos comunes cometidos en conexión con los estrictamente políticos que pueden ser objeto de ese beneficio punitivo. Y decimos que la Corte llega a esa conclusión contra toda lógica, pues la sentencia defiende una noción restrictiva de delito político y sostiene que la exclusión de pena de los delitos cometidos en combate no es propia del concepto de delito político.
Pero si eso es así, ¿por qué podrían amnistiarse esos delitos conexos? Si la amnistía es prevista por la Carta exclusivamente para los delitos políticos y esos hechos punibles conexos no lo son. Pero decimos que afortunadamente la sentencia no es consistente en ese punto, pues una restricción de tal magnitud del concepto de delito político tendría graves consecuencias para cualquier proceso de paz con los alzados en armas. Por consiguiente, y paradójicamente en relación con la posibilidad de indulto o de amnistía, la Corte podría haber ampliado enormemente la noción de delito político, pues esta parece quedar casi a la libre apreciación del legislador, quien definirá que debe entenderse como delito político para efectos de conceder esos beneficios punitivos. Recordemos que el artículo 250 constitucional en su numeral 17 dice que es el Congreso quien aprobará pues los indultos y las amnistías. Señala el artículo 250, perdón, el artículo de la Constitución Política es el artículo 150. Señala pues que en su numeral 17, conceder por mayoría de 2/3 de los votos de los miembros de una y otra cámara y por graves motivos de conveniencia política, amnistías o indultos generales por delitos políticos. O sea, por graves motivos de conveniencia política podrá conceder amnistías e indultos. Pero entonces por delitos políticos, pero los delitos políticos entienden rebelión, sedición, azonada, pero no los conexos con esos delitos. Entonces por eso dice acá de Carlos Gaviria pues que por consiguiente y paradójicamente en relación con la posibilidad de indulto o de amnistía, la Corte podría haber ampliado enormemente la noción de delito político, pues esta parece quedar casi a la libre apreciación del legislador, quien definirá que debe entenderse como delito político para efectos de conceder esos beneficios punitivos. En efecto, si el delito político ya no es esa conducta que podría ser analizada con los criterios objetivos y subjetivos clásicos y que a la luz del derecho humanitario se estructuraba en torno a la figura del combatiente, entonces, ¿qué es delito político? La respuesta parece ser: delito político son aquellas conductas que, por graves motivos de conveniencia pública, el Congreso, por votación calificada, determine que son hechos punibles, amnistiables o indultables. Así, al destruir la noción clásica de delito político, la sentencia estaría abriendo las puertas para que las más disímiles conductas puedan ser amnistiadas e indultadas. No deja de ser paradójico que eso se haga en nombre de la igualdad ante la ley y en defensa de los derechos fundamentales. Carlos Gaviria Díaz. Interesante, porque es que toma en estos momentos discusión que se está planteando en La Habana es esa. Ya lo dijeron ellos allá, no vamos a responder un solo día por un delito de rebelión, dijeron así. Pero los conexos, he allí el asunto, pues que el meollo del asunto, y entonces si el Congreso es el que tiene que aprobar amnistía y el indulto, mire aquí entonces qué se entiende por delito político, y si el delito político solamente son rebelión, sedición y azonada, entonces ¿qué pasa con los delitos comunes que están conexos a ellos en condición de combatientes? Entonces esa era la inquietud que planteaba Carlos Gaviria Díaz allí, y esto toma sentido porque ahora precisamente en la denuncia que hiciera el doctor Pretel, lo que escuchamos en la W, decía que el fiscal le hizo el lobby para que apoyara de que los guerrilleros no paguen un solo día de cárcel. Muy bien, para finalizar entonces, por cuestión del tiempo, mira que es que lo decía, no me queda, es una fracción de tiempo muy corta. La sentencia C83 del año 95 sobre las fuentes del derecho, esa es otra sentencia muy importante, al igual que la C651 del año 97 ya sobre la ignorancia de la ley. Aquí en la C83 del 95 regula el tema pues del artículo 230 de la Constitución Política, pues, de que los jueces solamente están sometidos al amparo, al imperio de la ley. Y entonces recordemos que el artículo 230 señala que dice en el inciso segundo
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Con esta sentencia C85 del año 93 se declaró exequible el artículo 8 de la ley 153 de 1887, que dice así: cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes. Esto es analogía. Y en su efecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho. Aquí también pues se hace referencia al artículo 13 de esta misma ley 153 del 87, que se refiere a la costumbre. Dice: la costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva. Y ya la misma Corte Constitucional de ese entonces, la C224 del año 94, había declarado exequible el artículo 13 de esa ley 153 de 1887. De manera que sí se compagina entonces con el artículo 230 supra este tema pues de la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, que son criterios auxiliares de la actividad judicial. Y pues aquí también está el artículo 4 de la ley 69 de 1896 sobre doctrina probable. 3 decisiones de las altas cortes en sede de casación, referidos a un mismo tema o un mismo asunto, son doctrina probable, y por lo tanto entonces lo acogen los operadores jurídicos. Es decir, que ese también está vigente, y ese artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional. La doctrina probable. Entonces, ahora, 3 decisiones, lo decía, no solamente sobre de casación penal, sino que Carlos Gaviria también dice allí que las altas cortes en sus decisiones, sean de Consejo de Estado, sean de la Corte Constitucional, a no ser que hagan tránsito a cosa juzgada, pero todo lo que es doctrina constitucional, pues son criterios que auxilian al operador jurídico de acuerdo con el artículo 230. Bien, creo que el tiempo se acabó. Quería hacer entonces esto en un homenaje al doctor Carlos Gaviria Díaz, pues tiene una trascendencia especial e importante, y hay que revisar otra vez esas sentencias de la Corte Constitucional de la década del 90, porque todavía ocupan una posición importante en la comunidad académica. Quisiera haberme pues referido a otras, pero termino diciendo de pronto algo del prólogo de Alfredo Molano Bravo en este libro Herejías Constitucionales de Carlos Gaviria Díaz, en relación con el libro, y dice lo siguiente, abro comillas: lo que a lo largo del libro me golpeó más fue la insistencia en el concepto de igualdad. Es el eje conceptual del raciocinio de Gaviria, pero también su estilete de análisis. Nada cae fuera de este campo que, digámoslo de una vez, es solo la prolongación jurídica y política de un principio que ronda y atormenta al autor. Si la igualdad es la prolongación jurídica y política de la justicia, quiere decir que la base de la relación es la justicia y no es la igualdad, como lo expresa la idea citada de Gaviria. La igualdad es la base de la justicia. La igualdad es la base de la justicia, apunta en alguna de sus sentencias. El fundamento de todo su discurso es, pues, ético y por tanto político. Tiene que ver con el poder en la sociedad. De ahí que todas las sentencias y salvamentos de voto estén relacionados con los derechos de aquellos sectores o grupos excluidos y marginados del país. Su defensa del principio de igualdad, vértebra de lo que se llama el ordenamiento jurídico, lo lleva a armar un alegato contra el poder establecido, contra los hábitos políticos discriminatorios, contra el abuso del príncipe, en una palabra, contra la más esencial de las características de nuestro sistema judicial, según la cual la ley es para los de la ruana, porque en el fondo lo que se aplica no es la fuerza de la ley, sino la ley de la fuerza, para avasallar unos intereses, los de los excluidos, que incomodan los intereses de las clases privilegiadas. La ley no se aplica por parejo a todos los colombianos porque hay fueros externos de hecho o de derecho que lo impiden.
El fuero de los gremios, de los curas, de los militares, de los hombres, de los blancos, de los normales, de los sanos, de los adultos, actúan todos no solo a favor de sus protegidos, sino contra el resto de los ciudadanos, los excluidos. Quizás por esta razón Gaviria insiste tanto en que mi derecho va desde donde comienza el del otro. Es decir, que indirectamente los fueros son, en general, el desconocimiento del derecho ajeno. La pelea de Gaviria está dirigida a remover esos privilegios ancestrales que de tanto ser invocados y aplicados por los jueces y aplaudidos por los poderosos suelen hacer pasar como leyes naturales. Cierro comillas y dejo aquí. Muchas gracias. Paz en su tumba.